Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. Ki misión te Torah, ki misión te Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatam Torah, Torah, Baruch Shenatam Torah, Torah, Leamo Israel Vikedushato. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su ley. Shabbat Shalom, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos estén sintonizando en este momento, sean todos bienvenidos a este su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. El Shabbat es el día más importante de la semana y es un grato honor para nosotros el poder estar con ustedes en este momento en lo que es la introducción de esta porción semanal de la Torá. La Torá es la vida. La Torá es nuestra regla de conducta. La Torá es nuestra herencia. La Torá es la bendición. En esta semana tenemos la parashá Yitro, pero antes quiero anunciarle algunos cambios que hemos hecho. En el estudio semanal de la Torá vamos a continuar dando la introducción los viernes como acostumbramos. Y los sábados en la mañana a partir de las 10 vamos a estar transmitiendo el Shaharit de Shabbat y la exposición de la Haftará. Luego a las 4 de la tarde vamos a continuar con el desarrollo de la Haftará, de la Parashá y la conclusión. De esa manera usted va a poder disfrutar de la Parashá completa. Por eso el servicio de mañana vía Zoom, transmitido por Facebook, usted podrá
disfrutar de lo que es el servicio virtual de Shabbat, seguida de lo que es la recitación de la Midá, la declaración del Shema, la bendición de lo que son los hijos, la lectura de la Haftará y la exposición de la Haftará. Entonces, en la tarde, a las 4 de la tarde, continuamos vía Zoom, transmitido por Facebook, donde vamos a tener la lectura de las Aliyah y luego vamos a iniciar con lo que es la plegaria de la tarde de Shabbat, la plegaria de Minjá de Shabbat. Recitamos el Shema y luego pasamos a la lectura de la porción de las Aliyah de la Torá y luego desarrollamos la Parashá y concluimos. Eso va a ser así los sábados, porque el Shabbat se toma para estudiar la Torá. Eso es lo que se hace los Shabbat, estudiar la Torá. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos en una modalidad virtual por la razón de que tenemos varios contagios del Omicron en la comunidad, pero inmediatamente ya podamos congregarnos, entonces vamos a transmitir los servicios desde la comunidad. Y por esa razón es que debemos de ir cada vez más involucrándonos en lo que es el estudio de la Torá, porque esa es la espina dorsal de nuestra fe. Entonces ya ahí tienen lo que es la programación que vamos a desarrollar a partir de mañana, y así lo vamos a hacer hasta que el Eterno diga lo contrario. Hoy, como ya les había dicho, tenemos la porción número 17, la porción que se llama Yitro, esa porción 17 que trata acerca de la vida del suegro de Moshe, la vida de Yitro. Y siempre yo me he preguntado, siempre me preguntaba, ¿por qué Israel le ha dado un lugar dentro del estudio de la Torá a un personaje que se convirtió al Dios de Israel? Eso es interesante que nosotros podamos analizar ese contexto, porque ustedes saben que erróneamente se ha proyectado de que el judío rechaza al gentil, y no es así. Y una muestra de esto, de que eso no es así, es el hecho de que dentro del judaísmo, de lo que formaron la estructura de la halajá, la mayoría de estos rabinos son conversos, rabinos muy destacados. Entonces, con eso, la Torá nos demuestra que el Elohim de Israel no es un Elohim exclusivista ni excluyente. Es un Elohim incluyente. Y que todo ser humano tiene la facilidad, o tiene más bien la oportunidad de ser salvo, solo si atiende a las exigencias que el Eterno exige en su Torá. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Yitro, o Jetro, como mal se tradujo, tiene una parashá a nombre de él? Un hombre que era pagano, sacerdote de Madián. Era un pagano. Yitro era un pagano. Pertenecía al consejo de ancianos de los sacerdotes de Madián. Sin embargo, cuando fue a donde Moshe,
el gran rabino Moshe no lo despreció. Moshe no dijo, ahí viene mi suegro pagano, ahí viene ya ese pagano. No, Moshe, haciendo uso de su humildad, entonces permitió que Yitro se acercara y le manifestara a él las inquietudes. E inmediatamente, cuando Yitro se acercó a Moshe, obviamente era su suegro, pero usted sabe que muchas veces en la familia las cosas no funcionan bien, a no ser de que el problema sea siempre con la suegra. Pero en este caso, Yitro era suegro. Y mire, señores, uno hablando en forma jocosa, yo nunca he escuchado que la gente tiene problemas con los suegros. Yo voy a ser el suegro más comprensivo del mundo. No, es una broma, es un chiste. Yo sí, claro, voy a ser una persona, voy a ser un suegro bien sociable, pero yo tengo la mejor suegra del mundo. Y yo sé que muchos de ustedes también tienen una suegra buena. Pero en la mayoría de los casos, la suegra tiene como mal genio, o mal testimonio, o mal historial. El caso es que si la parashá dijera que Yitro fue con su esposa a donde Moshe, le aseguro que la parashá se llamara de otra manera. Entonces, esto nos da a nosotros la idea de que muchas veces en la familia hay problemas por falta de compatibilidad de caracteres, sobre todo de las madres de los hijos y las madres de las hijas. Con los suegros yo no veo que nadie se queja. Nadie se queja de los suegros. Nadie dice, no, que mi suegro esto, que mi suegro lo otro. Al menos eso es lo que yo he percibido. Pero de la suegra se dicen todo tipo de cosas. Obviamente, de las suegras que no guardan la Torá. De las suegras que son parte de la solución. De las suegras que son como madre. Aunque hay otras suegras que son muy difíciles de tratar, muy difícil de tratar. Pero a medida que la gente va conociendo la Torá, debe de aprender a socializar. Por eso, cuando dos personas se casan, tienen que entender que no se están emparentando ellos solos, sino que se están emparentando entre las familias. Y de esa manera, todas las diferencias tienen que ser resueltas. Entonces vamos a ver la composición de esta parashá. Y déjeme yo dejar de estar hablando de la suegra para que no me vayan a borrar del canal. Mire, tenemos la porción 17, Yitro, la cual se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 18, desde el verso 1 hasta el capítulo 20, verso 26. La primera aliyá, capítulo 18 del 1 al 12. La segunda aliyá, capítulo 18 del 13 al 23. Aliyá para el martes, capítulo 18 del 24 al 27. Aliyá para el miércoles, capítulo 19, del 1 al 6. Aliyá para el jueves, capítulo 19, del 7 al 19. Aliyá para el viernes, capítulo 19, hasta el 20-17. Y aliyá para el sábado, capítulo 20, del 18 al 26. Entonces, la Haftará se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 13. Y también Isaías capítulo 6, capítulo 9, del 6 al 7. Entonces ahí está la composición de lo que es la parashá, seguida de lo que es la Haftará.
en el cuerpo de la Haftará nos dice que todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Ahí está refiriéndose a las tres causales que compusieron o que de lo cual estaba compuesto el pacto que el Eterno hizo. Eso lo vamos a ver casi al final. Pero la expresión todo lo que el Eterno ha dicho haremos es la frase que el pueblo unánimemente pronunció después que Moshe expone las palabras del Eterno en torno al hecho de que Israel sería su especial tesoro y se guardaba y sí guardaba sus misbot, es decir, sus mandamientos. Y si nos detenemos a observar la conducta del pueblo justamente antes de Matán Torah, o sea, de el recibimiento de la Torah en Har Sinaí, podríamos decir que todo iba a ser cumplido según esas palabras. Sin embargo, como estudiaremos en las siguientes parashot, bien lejos estuvo Israel de estar a la altura de las expectativas celestiales, pues muy pronto pervirtió su camino y no fue merecedora de entrar a la tierra prometida, al menos la primera generación. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo es posible que tan pronto el pueblo hubiera cambiado de dirección hacia la luz, una que conduce a la muerte? Entonces, eso es algo que la Haftará nos va a explicar, y mañana tenemos una expositora que va a estar hablando en ese sentido de cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo que voluntariamente asumió la responsabilidad de que haremos todo lo que hemos dicho, luego salta con que no me acuerdo lo que dije. Entonces, a través de esta parashá nos vamos a dar cuenta el peligro que hay cuando una persona compromete sus palabras y no la cumple. Eso es algo muy peligroso. El texto que enmarca la parashá se encuentra en el capítulo 18, verso 1. Mírenlo ahí lo que dice. Y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, como Hashem había sacado a Egipto de Israel. Y quiero aclarar que cuando la palabra Cohen, traducida como sacerdote, está relacionada a un lugar geográfico, se refiere a un príncipe. Y hay otro ejemplo con los hijos de David, que no venían de la tribu de Leví y no podían ser Cohen, sino que eran príncipe. Por eso vamos a buscar lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 18. Ahí nosotros vamos a poder corroborar esta palabra. Vamos a buscar Segunda de Samuel, libro de Samuel, y luego vamos a buscar el capítulo 8, verso 18, para que podamos corroborar esa palabra que dice ahí. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 18, dice: y Benafás, hijo de Joladá, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Usted ve, dice que eran sacerdotes, pero no eran sacerdotes porque pertenecían a la tribu de Leví. En este caso, la palabra sacerdote se utiliza como príncipe, como hijos, ¿verdad? Príncipe. O sea que la palabra sacerdote se utiliza también como príncipe. Eso igual también lo podemos ver en Primera
de Crónicas. Primera de Crónicas lo podemos leer también en el capítulo 18, verso 17. Vamos a ver lo que dice ahí. Capítulo 18, verso 17. Vamos a ver. Creo que es Segunda de Crónicas. Vamos a buscarlo, a ver. Habla también de que se le menciona la palabra sacerdote, que es igual a príncipe. En este caso, no a lo que es un sacerdote que ministre en lo que es una divinidad, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros verificar que es así. Dice, el rey de Israel dijo a Josafat, no te he escrito que este hombre nunca se anuncia cosas buenas, sino que solo cosas malas. Ahí está hablando acerca de, bueno, pero en este caso está hablando a Micaías, que ese sí él era sacerdote, ¿verdad? Entonces, lo que quiero aclararle es el hecho de que usted ve que nosotros, para referirnos a uno que ministra las cosas del Eterno, de la tribu de Leví, no se le llama sacerdote, se le llama Cohen, ¿verdad? Y una persona que es pagana no se le puede llamar Cohen, se le tiene que llamar sacerdote. Por eso dice la parashá, y vino Yitro, suegro de Moshe, sacerdote de Madián. No se le puede llamar Cohen, porque número uno, todavía la tribu de Leví no había sido escogida como Cohen. En este caso, la palabra que correspondía ahí era, y Yitro, príncipe de Madián. Ahí sí tenía que haberle puesto el traductor, y Yitro, príncipe de Madián. Pero dice sacerdote, o sea que las palabras cuando no se traducen bien, eso crea mucho problema en la mente del lector. Si yo me voy a referir a un hijo de Leví, después que fue instituido la tribu de Leví como los Coanín, tengo que decirle Coanín, no le puedo decir sacerdote. Ahora, si me voy a referir a un príncipe de una tierra pagana, tengo que decirle sacerdote o bien príncipe. Y esa es la diferencia que el lector tiene que aprender a hacer. ¿Y dónde nosotros aprendemos eso? En la restauración de los nombres. Entonces, siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, puede ocupar un lugar tan grande en el estudio de la Torá, de tal manera que esta persona, sin ser israelita, sin ser judío, ocupa un nombre para una parashá dentro del estudio de la Torá? Entonces, si eso se ha quedado así, indica que Yitro asentó un precedente en la vida de Moshe y en la vida de Israel para que existiese una parashá que se llama Yitro. Y varios mandamientos fueron dados al pueblo antes de Matán Torah en Har Sinaí. Y aquí nosotros podemos encontrarnos que llega al campamento israelita, Yitro llega al campamento, y aunque algunos sostienen que fue después de la entrega de la Torá, ya que Yitro se había enterado de la noticia de la entrega de estos y acudió a conocerlos en boca de su yerno. Muchos dicen que a lo mejor Moshe conoció Yitro conoció de la Torá porque escuchó a lo mejor este encuentro que Yitro tuvo con Moshe
fue después de haber recibido la Torá, el lugar, el orden de los factores no altera el producto. En donde nosotros nos tenemos que enfocar es en la transformación que recibió Yitro. Por otro lado, Rambán sostiene que los acontecimientos de la Torá deben de ser considerados en forma cronológica a menos que haya motivo que nos indiquen lo contrario. Y Rashi no se pone de ningún lado de los dos, ni antes ni después. Yitro había sido un gran personaje en el pasado, mientras que Moshe apenas sobresalía. Ahora es todo lo contrario, y es Moshe quien lidera a esta vasta nación. Aquí Yitro no es el príncipe de Madián y asesor de Faraón, sino que es el suegro de Moshe, quien trae consigo la familia de Moshe y es recibido como rey. Algunos midrash dicen que Yitro pertenecía al cuerpo de consejero del faraón. ¿Y ustedes saben quién estaba formando parte de ese cuerpo del faraón? Job. Ese Job que usted conoció, que hablan tanto de Job, ese Job, la calamidad que le vino a Job, no fue porque él era un hombre justo, sino porque algunos midrash confirman que Job era consejero del faraón. Pero Yitro tenía un parentesco con Moshe, y viendo todo lo que Moshe hizo, lo que el Eterno hizo a través de Moshe, entonces, haciendo uso de su facultad y su autoridad como suegro, va a hablar con su yerno. Y Yitro se convierte en un consejero de Moshe. Y esto le hace obtener el nombre de Leter en hebreo, que connota agregar. La palabra Leter connota agregar, en alusión al hecho de que su consejo fue descrito en un pasaje agregado a la Torá. Ocho ojos con esto. Es decir, que Yitro no tan solamente trascendió dentro de la historia del pueblo de Israel, sino también dentro de los anales de la Torá. Y cuando se convirtió, cuando hizo conversión al Dios de Israel por lo que Moshe le había dicho, entonces dicen algunos escritores que se le agregó la letra Vat a su nombre, que se convirtió en Yeter. De Yeter a Yitro, por lo tanto se le considera padre de los conversos. Por eso Yeter, ¿verdad? Yitro. Y de ahí se desprende que tuvo casi 7 nombres. Mire, Reuel, que significa fue amigo. Yeter, que causó que se le agregara a la Torá, literalmente agregado. Yitro, que desarrolló obras adicionales cuando se le agregó la letra Ba. También Jobat, amado de Yud-Hei Bakei. Heber, colaborador del Todopoderoso. Keini, celoso de las cosas del Eterno. Y Putier, que abandonó la idolatría. Todas estas cosas se le atribuyen a Yitro porque Yitro decidió hacer conversión al Dios de Israel. Y la gematría del nombre de Yitro, que es igual a Comer Hayat la Abodat Zarat, o sea, que fue sacerdote de dioses falsos o príncipe de dioses falsos. Vamos a ver dentro de estos 7 nombres que Yitro se le confiere, tiene un significado tremendo. Mire, por ejemplo, Reuel, que tiene un valor numérico 307, se le conoce como el amigo del Eterno. Y algunos dicen que fue quien tomó a Moshe cuando éste vino a Madián y que realmente era abuelo de Séfora y no su padre Yitro. Eso dice en cuanto a lo que es el nombre Reuel. Luego Yeter, que tiene un valor numérico
de 610, que significa agregado, el Amejiltá dice que debido a que vino y le dio un buen consejo a Moshe cuando se encontraron en el desierto, eso causó que escribiera una parashá adicional en la Torá, y dicen que fue el nombre antes Mitgayer, convertido, es decir, porque hizo conversión al Dios de Israel. La palabra Yitro, solamente movemos el puntito de Yitro, movemos el punto atrás, Yitro tiene un valor numérico de 616 debido a la abundancia de sus obras. Y Rashi dice que la Bat le fue agregada cuando fue Mitgayer, es decir, que al añadirle la letra al nombre, ahí hubo un impacto sobre él y por ende las obras que él hizo no quedaron en el vacío. Luego tenemos el nombre de Jobat, que tiene un valor numérico 18. Jobat de Hatorá, no encontramos a otro Gerín que amara tanto la Torá como Yitro. Eso dice el tratado de Shemot Rabbah, y que fue amado por Hashem. O sea, Yitro se destacó, no era tan solamente porque era suegro de Moshe, eso no fue lo que le hizo influenciar a él. Lo que hizo influenciar a Yitro fue la dedicación y el amor a la Torá y el amor al Eterno. Luego tenemos lo que es el nombre de Jebel, que tiene una numeración de 210. Jebel, que él fue un amigo del Eterno. Y Keini, que tiene un valor de 170, el Zohar dice que se separó de Caín, el Ariasar, y explica que fue una, como quien dice, un sustituto de Caín, pero en la parte buena. Entonces, ¿cómo se entiende esto? El código secreto de la Torá, Gilgul, que es una idea supersticiosa muy antigua y foránea en Israel, indica que algunos dicen que el mérito que tuvo Yitro se debió a que prácticamente fue una persona que se restauró hacia sí mismo. Entonces, hay que entender algo bastante interesante en esto, que no podemos dejar de un lado. Y es lo que hemos estudiado ya en otras ocasiones respecto a lo que es cuando una persona hace conversión al Eterno. Dice la Escritura en el capítulo 18 que salió Moshe a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron unos a otros cómo estaban y entraron en la tienda. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como se inclinó es Vayistahu, que en forma shahak significa echarse al suelo. Es decir, Moshe prácticamente le hizo reverencia, pero no en forma idolátrica, sino en forma de respeto. Y dice el capítulo 18 que Moshe le contó a su suegro todo lo que había hecho el faraón a los egipcios por causa de Israel y todas las dificultades que habían sobrevivido en el camino y cómo lo había librado. Lo que indica que para poder nosotros hablarle a los demás acerca de esto que hemos aprendido, no vamos a hablarle a otros si nosotros mismos no hemos sido convencidos. Y para que nosotros podamos, después de hablarle a las personas, tenemos que, después de estudiar la relación que hemos tenido con el Eterno y lo que el Eterno ha hecho con nosotros, tenemos que contar de lo que el Eterno hizo con nuestra vida. Es decir, ¿qué puede usted contarle a la gente? Yo fui a visitar el esposo de una hermana de allá de la comunidad. Él es peluquero y él lo conozco desde hace muchos años. Y yo siempre lo respetaba a él con su creencia, porque es una persona mansa, una persona que
lo que ha sido es lo que él aprendió. Pero el Eterno ha ido tratando con él y con su esposa. Y yo me asombro como él me dice, Roé, después que nosotros hemos estado obedeciendo la Torá, nosotros hemos sentido la bendición del Eterno sobre nuestra vida. Es decir, que él puede testificar por sí mismo lo que el Eterno ha hecho en su vida. Y eso es algo que yo no lo puedo hacer. Es decir, yo no puedo decirle a la gente que quiero que me digan que me digan lo que el Eterno ha hecho con ellos. No, eso tiene que salir espontáneo. Y eso fue lo que hizo Moshe. Entonces, aquí siempre le he dicho que lo primero que la gente tiene que hacer es aprender las cosas. Para que cuando la gente hable, no hable por motivación de otro, sino que hable por la espontaneidad del convencimiento personal que cada uno de ustedes ha tenido. Y yo me sentí muy contento porque se le ve el rostro de la alegría a él. Y esto es una bendición. Ahora, yo nunca le dije a él, salte de ahí, ni haz esto. No. Todo el tiempo yo lo traté. Nos tratamos como amigos muchos años. Desde el 1995. Imagínense. Entonces, fíjese cómo las cosas se dan. Mire, no hay algo más lindo en la vida de la persona como cuando tiene un convencimiento propio. Y eso fue lo que Moshe le dijo a Yitro. Le habló del convencimiento personal. Le contó también acerca de las dificultades, como yo lo cuento. Muchas veces hay personas que vienen aquí y me visitan de muchos lugares. Y vienen aquí y se sientan aquí en la oficina y solamente vienen a preguntarme cómo fue que usted salió de ahí, cómo pasó todo esto. Y a todos le hago el mismo relato. Hay 3 cosas que incidieron mucho en la vida mía cuando comenzó todo esto. 3 cositas. Mire, primero, el chofar, un chofar que me regalaron. Luego, esa menorá pequeñita que usted ve ahí atrás. Y luego, un regalito, un souvenir. Y estas 3 cosas vinieron de Israel. Y cómo el Eterno fue tratando conmigo desde el 2003, poco a poco tratando conmigo. Y yo tengo un solo testimonio. Y así fue. ¿Por qué? Porque si tú no tienes nada que contar de lo que el Eterno, de cómo el Eterno te trajo, y las dificultades que uno ha tenido que pasar para estar aquí, entonces nadie va a creer en esto. Porque uno tiene que evidenciar las cosas que el Eterno ha hecho en uno. En primer lugar, en el conocimiento. Una persona que dice que el Eterno lo ha llamado tiene que dar a demostrar o evidenciar el conocimiento de la Torá que ha adquirido. Segundo lugar, no fue fácil llegar al camino del conocimiento. Las dificultades que hay que pasar. Y número 3, los resultados. Óigame, todo el tiempo nosotros no vamos a estar en una prueba. Todo el tiempo nosotros no vamos a estar en el desierto. Viene un momento en que el Eterno te llama, te prepara, te capacita y te saca del desierto y te manda al lugar de la prosperidad. Tal cual pasó con Israel, porque esto es un éxodo. Nadie puede pretender que va a venir de Egipto a la tierra prometida así de fácil. Todo el mundo tiene que pasar por este tránsito. Siempre se lo he dicho. Pero créame que aquel que ha sido llamado, el Eterno lo bendice. Y yo le dije a él, mire, la shalom que yo estoy experimentando ahora mismo es algo innegociable. Yo que pertenezco
soy parte de los medios de comunicación de aquí del pueblo. Yo me he apartado de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una vez fui a un medio de comunicación a denunciar la pedrada que me habían tirado. Por cierto, ahí atrás está la piedra. Mírela ahí, la piedra. Esa piedra que está ahí. Y ahí me dijeron a mí de todo. Esos videos están para suscriptores del canal de YouTube como testimonio de que la gente vea que poder llegar aquí no ha sido fácil. Y yo me he apartado de todo porque lo único que yo quiero hacer es atender este llamado que el Eterno me ha hecho, dedicarme a las enseñanzas como estoy y atender este llamado, más nada. Eso es lo mío. Y yo no tengo otro plan en mi vida, solamente que seguir preparándome. Eso sí, seguir estudiando. Por eso hemos iniciado una maestría en educación superior, porque tengo que seguirme preparando. Eso sí, yo soy una persona vedada a los estudios y estudiaré hasta el último hálito de mi vida. ¿Por qué? Porque el saber no ocupa espacio y hay que estudiar. La única cosa que va a quitar la ignorancia es el estudio. Pero hay que contar lo que uno pasó. Contar cómo el Eterno nos ha librado tanto de todas las dificultades. Mire, nosotros hemos pasado de todo. Escasez, enfermedades, sufrimiento, de todo. Pero hasta el día de hoy le agradecemos al Eterno porque nos ha dado la confirmación y nos ha demostrado que ciertamente Él está con nosotros. Y ya de aquí para allá, lo único que yo quiero es cumplir con este llamado. No me interesa otra cosa sino cumplir con este llamado y hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque el testimonio personal es una herramienta muy útil para ganar las almas de aquellos que ciertamente quieren aprender. Y dice la Escritura que Yitro se alegró por todo el bien que el Eterno había hecho a Israel y cómo lo había librado de la mano de los egipcios. Todo aquel que te ama de verdad se va a alegrar cuando tú decides entrar a las raíces hebreas. Todo el que te ama de verdad. Por eso no podemos generalizar. No todas aquellas personas que están dentro de esas iglesias o de esas religiones a las cuales tú perteneces odian esto. No todos. Hay un pequeño número de gente que cuando se dan cuenta que tú estás estudiando las raíces hebreas, en vez de maldecirte, lo que hacen es que te bendicen y te dicen, mira, sigue ahí. Aunque yo no pueda, sigue ahí. Y yo me topé con muy poquitos, del poco de gente que andaba siempre con uno y que estaba ahí con uno, que ni despreciaron a uno, ni rechazaron a uno, sino que respetaron a uno. Muy poquito, se puede decir un 2%. Me encontré un 2% de líderes que me decían, sigue ahí, tú estás en lo correcto. Y siempre me afirmaban, aunque yo no puedo estar, pero sí, tú sigue ahí. Me decían, sigue ahí, no te preocupes. Personas que aunque ellos no entendían lo que yo estaba diciendo, ellos sabían que de una u otra forma la decisión que yo había tomado era correcta. Mas, sin embargo, personas que estaban supuestamente ahí con uno nunca aceptaron eso. Por el contrario, se levantaron contra uno. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú comienzas a estudiar la Torá, tú te das cuenta realmente quiénes son tus amigos. Y habrán personas que se van a alegrar. Se van a alegrar por la decisión que tú tomes. Pero otros no se van a alegrar. Otros te van a decir, ya verás lo que te va a pasar. Ya vas a ver lo que te va a pasar por haber dejado la sana doctrina. Mire cuánto disparate y cuántas cosas. Entonces, después que el Eterno te llama
te prepara, te limpia, te capacita, comienza a bendecirte. Si tú has estado pasando esa transición del desierto, no te desesperes. No te desesperes. No importa si está pasando problemas económicos o está pasando problemas de salud, no te desesperes. Porque aquí en este camino uno tiene que ver todo. Uno tiene que ver, número uno, cómo supuestos amigos abandonan a uno. Supuestas personas que supuestamente eran amigos de uno, abandonaron a uno. Uno tiene que ver cómo algunos familiares de igual manera, en vez de ayudarte, te quieren destruir. Tendrás que ver quizá algunos de tus familiares irse de este mundo. Tendrás que ver cómo un hijo, una hija, un hijo o una hija, madre o padre se muere en este proceso. Y tendrás que seguir adelante. Pero después que pase, tú mismo probablemente pases por enfermedades. Yo le estoy hablando por experiencia personal. Nosotros como familia experimentamos todo eso. Nuestros supuestos amigos del que eran supuestamente hermanos en la fe nos abandonaron. Después ahí vino una situación económica fuerte, terrible. Después vino una precariedad de salud, enfermedades tremendas. Yo me vi con una enfermedad que solamente porque el Eterno estaba con uno, para morir. Y tuve en este proceso que ver la muerte de mi madre, la muerte de mi padre. Y el mismo año que muere mi madre, muere mi hija mayor. No ha sido fácil, pero con todo eso, el Eterno nos ha dado la fortaleza. Y hoy podemos respirar y decir, Todá Rabá Avinu Malkeinu, por todas tus bondades. Y podemos respirar y hemos podido entender el propósito del Eterno. Ahora, pueda de que el proceso mío no tenga que ser el suyo. Pueda de que usted no tenga que pasar nada de lo que yo he tenido que pasar. Pero pueda de que lo suyo se pueda transferir en asuntos que usted tenga que perder amigos, tenga que perder negocios, tenga que perder trabajos. Sí, pero de que hay que pasar el proceso, lo pasa. Ahora, si el Eterno te llamó y te está pasando por el proceso, Él te va a ayudar a pasar ese proceso. Y cuando pases el proceso, vas a estar feliz. Porque no te vas a acordar de todo lo que has pasado. A pesar de que hay cosas que uno nunca olvida. Uno nunca olvida, pero uno sabe que cuando muere alguno de nuestros familiares, pasan a un lugar mejor. Por eso yo no siento tristeza por ninguna de las vidas de mis familiares que han tenido que irse de este mundo, porque el Eterno ha cumplido su voluntad. Y la muerte no es algo que desde el punto de vista de la Torá se ve como algo malo, que es lo más grande que le puede pasar a uno. Ver partir a un hijo, a su madre, a su padre, a un hermano. Con todo y eso uno sabe que el Salmo 115, 113 dice que estimada es a los ojos del Eterno la muerte de su Kedushim. Y por eso uno está conforme y respira y dice, gracias Padre Eterno, porque tú has cumplido tu voluntad. Pero todo eso, probablemente Yitro tuvo que pasar mucho en su ciudad para seguir los caminos de Moshe. Fíjense cómo Yitro dice en el verso 10, entonces Yitro dijo, bendito sea el Eterno, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se reprobó cuando trataron al pueblo con arrogancia.
todo el que te ha hecho daño a ti, el Eterno ha de juzgarlo. Todo aquel que injustamente te maltrató, te humilló, proliferó injusticia en contra tuya, tú tratando de hacer el bien y de buscar la Torá, lo siento mucho por ellos, pero eso no se va a quedar así. Todo brazo que fue motivo de injusticia en contra tuya, todo eso el Eterno lo juzga. Y todo aquel que haya maltratado, que haya herido, que haya vejado, que haya avergonzado, que haya hecho daño, lamentablemente para ellos, le viene su castigo. Porque el Eterno es justo. Y la Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y si usted lo que está buscando es agradar al Eterno, y en el proceso una persona se levanta contra usted para castigarlo injustamente, para maltratarlo injustamente, ahí es donde el Eterno dice, no tomes venganza, que la venganza es mía. Y créame que el Eterno toma venganza. Y cuando el Eterno toma venganza, lo hace 100%. Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificio para Elohim. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Lo último que hace una persona cuando da el paso a la conversión es un sacrificio de ascensión que representa la entrega total de la persona. Por eso yo le decía a los hermanos en estos días, cuando nos reunimos, del tema de la finanza, que a mí no me gusta hablar de la finanza, que cada persona que viene aquí, a nadie se le dice, usted tiene que dar, usted no me oye a mí en eso. Y aquí nadie se le dice eso. ¿Por qué? Porque toda persona que ha sido bendecido por el Eterno, que está siendo bendecido y que es una persona agradecida, entiende su trabajo y entiende su responsabilidad. Y toda persona sabe que cuando se le agradece al Eterno, el Eterno no se queda con el agradecimiento en vano, sino que devuelve esas cosas, no necesariamente monetariamente, sino en conocimiento, salud, protección, etcétera, etcétera. Es decir, que toda persona que dice, hoy yo estoy siendo muy bendecido por este ministerio, por el ministerio del ROE, por todo lo es, todas esas personas, de cierta manera, para mostrar un agradecimiento al Eterno, tienen que manifestarlo, aunque no necesariamente tiene que ser con dinero. Entonces, el agradecimiento es algo que es espontáneo en el corazón de la persona cuando ha sido transformado por la Torá. Por eso es que no es no es tan fácil ser agradecido. Porque eso está en la naturaleza de la persona. El agradecimiento es algo que está en la naturaleza de la persona. Y una persona que es agradecida, no hay que decirle lo que tiene que hacer porque él lo sabe. Desde adentro sabe lo que tiene que hacer. Y eso fue lo que Moshe hizo. Y eso fue lo que Yitro hizo. Yitro dice que tomó un holocausto de sacrificio para Elohim y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Yitro se sintió agradecido por las cosas que el Eterno había hecho. Y dijo, vamos a sacrificar al Eterno. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente paso es el sacrificio de paz que representa la entrega en la relación íntima con el Eterno y con todos los hermanos de la fe. Si la conversión no afecta a la economía de la persona, no es auténtica
Como dice nuestro rabino Yeshua en el capítulo 6, cito capítulo 6, verso 21 de Mateo, donde dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tú dices que has sido bendecido por el Eterno y que estás siendo bendecido por el Eterno y que en la espontaneidad de tu corazón tú no muestres ese agradecimiento, entonces tú eres un mentiroso y eres un mal agradecido. Eso dice la parashá. Porque nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Elohim y a la riqueza. Eso es algo que no tiene comparación. Ser agradecido, eso no tiene comparación. Por eso yo no tengo cómo agradecerle al Eterno lo que el Eterno ha hecho conmigo. Por eso usted ve que yo me dedico en cuerpo y alma. ¿Sabe a qué hora me levanté yo hoy sin haber matutino? A la misma hora. ¿A qué? A preparar todo lo de la parashá, todo. Porque yo me siento bien ofreciendo todo esto por aquí, porque es mi agradecimiento al Eterno. Ahora, cada uno de ustedes que está de aquel lado, que aprende, que ve el esfuerzo, que valora el esfuerzo, de esa misma manera, la espontaneidad del corazón de ustedes tiene que sentirse agradecido por el Eterno, por haberme llamado a mí para bendecirlos a ustedes. Porque siempre lo he dicho, si yo hubiese sido otra persona, me quedo haciendo otra cosa. Pero cada cual es llamado a un trabajo y cada cual es llamado a cumplir con una función. Pero al malagradecido, yo quiero que usted sepa que las necesidades le acuerdan de dónde vino. Entonces, hay algo interesante que podemos nosotros hablar en torno a lo que es el consejo que Yitro le dio a Moshe. Porque el que piensa que va a recibir toda la dirección directamente desde el cielo, está equivocado. El Eterno siempre va a usar a una persona para hablarte a ti. Mire, yo le voy a decir una cosa. Pasando yo las dificultades que pasamos al inicio, hubo una persona que pertenece a una religión y me dijo que él me admiraba a mí por todo lo que yo estaba haciendo. Y él se sentía mal porque eso debió él de hacerlo también, pero que por su compromiso religioso él no lo hacía. Esta persona es un líder y pertenece a una religión en Estados Unidos. Y yo recuerdo que él me llamó y me dijo, yo soy fulano de tal, y se me identificó. Y me dijo, yo te estoy llamando porque yo veo tus videos y veo todo lo que tú estás pasando. Y yo solamente te quiero decir que sigas adelante, que todo lo que tú estás haciendo no va a quedar en vano. Oiga, y él pertenece a una religión y es un obispo de una religión grande. Y él me dijo, yo debería de estar haciendo eso, pero por mi cobardía nunca lo hice. Y me dijo, no te detengas, sigue adelante, que tarde o temprano el Dios de Israel te va a recompensar todo lo que tú estás haciendo. Y mire, me vinieron estas palabras, oiga bien, del labio de quien menos se supone que debe de salir. Por eso es que nadie puede pretender que va a recibir la revelación del cielo todo.
donde menos usted cree, usted va a encontrar un buen consejo. Porque todo hombre que hay en la faz de la tierra, de cierta manera, tiene la oportunidad de redimirse. Por eso, no podemos echar a un lado los consejos. Hay que ponerle caso, hay que escuchar. Dice la Escritura que en la multitud de los consejeros está el ganar la batalla. Y el Eterno ha creado la dependencia de los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones de los demás. Yo no me creo que yo me sé todas las cosas. No, nunca. Y si yo he cometido pocos errores en mi vida, se debe a que yo he aprendido de los errores de los demás para yo no cometerlo todo. Entonces, a veces nosotros somos, los maridos, a veces somos tercos con las esposas. Sí, porque a veces las esposas nos dicen ciertas cosas y nosotros somos tercos. Hay que reconocerlo. Pero las esposas han sido creadas para aconsejar al marido. Pero mucho ojo. Esposas que guardan la Torá. Porque esposas que no guardan la Torá no van a ser buenas consejeras. El consejo de Yitro vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores. Pero hay que tener cuidado para no unirse a los malvados, porque dan malos consejos, como dice el Salmo 1. Dice, cuán dichoso es el hombre que no anda en consejo de impío, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yitro aconsejó a Moshe, le dijo, escúchame, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Y sé tú el representante del pueblo delante de Elohim y somete los asuntos a Elohim. Y escoge dentro del pueblo hombres, número 1, capaces. Número 2, temerosos de Elohim. Número 3, que sean veraces. Número 4, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Oiga bien, 4 características. Capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan la ganancia deshonesta. Entonces, aquí nosotros vemos que el trabajo del juez fue delegado por otro y a partir de ahí se ha creado la jerarquía de jefes en el pueblo de Israel. Por eso, los requisitos que son necesarios para que esas personas puedan servir como jueces son los siguientes. Capaces, es decir, que sean ricos, que tengan dinero para que no se dejen manipular. Temeroso de Elohim. Una persona tiene que ser temerosa de Elohim, que tenga el amor del Eterno. Hombre veraz, se dice que inspiren confianza, que sean honestos. O sea, usted no puede poner a cualquier persona. Hay mucha deshonestidad en este mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aborrecedores de ganancias significa que odien el dinero, así que no sean presuntuosos en el dinero de litigio. Por eso un juez prefiere regalar a otros sus bienes en el caso que estén en disputa. Mas no así lo que vemos en el mundo, que dice un adagio de que por la plata baila el mono. Entonces, los líderes en el reino están puestos en una posición sobre el pueblo. Y por eso el pueblo tiene que respetar a sus líderes. Los líderes son dados al pueblo, pero líderes que guarden la Torá, no líderes que no vayan a guardar Torá. Entonces, ya como último, le dijo, pon esos hombres para que juzguen al pueblo, ponlo encargado de 10, de 50, de 100, según la capacidad. Para ser líder, primero,
tenemos que ser capaz, tenemos que tener conocimiento de la Torá, tenemos que tener nuestra esposa en sujeción, tenemos que tener nuestra familia. Bien lo dice Timoteo, que el que quiera ser un líder, muy bien, pero que sepa tener su casa en orden, porque si usted no tiene su casa en orden, usted no va a ir a arreglar la casa en desorden de otro. Primero tiene que estar en orden su casa. Y por esto el Eterno habló a Moshe por medio de Yitro de esta manera. Ya por último, quiero tocarle acerca del compromiso que el Eterno le dijo a Israel por medio de Moshe. Dice la Escritura que ellos llegaron al monte Sinaí. Usted puede ver el monte Sinaí, desierto que Moshe y los israelitas recorren durante 40 años desde que huyen de Egipto hasta que llegan a Canaán, la tierra prometida. Monte Sinaí, también llamado el Monte Oré, lugar donde el Eterno entregó a Moshe las tablas de la Torá. Luego le dice a Moshe, le voy a presentar algo del Monte Sinaí, la ubicación del Monte Sinaí. Mire, mirando al este, ahí está la cresta del pico más alto. Mire dónde fue la entrega de la Torá, el lugar del campamento donde estaba y el altar del becerro. El monte Sinaí, también llamado Monte Oré o Har Sinaí, es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, entre África y Asia. Su altura es de 2.285 metros y a pesar de que se piensa popularmente que no es la máxima elevación ni de la península del Sinaí ni de Egipto, ya que fue título lo ostenta el monte Catalina, que tiene 2.642 metros sobre el nivel del mar, situado cerca del monte Sinaí. Pero hay otro dato interesante y es la ubicación del monte Sinaí. Si usted mira la ubicación del monte Sinaí, va a ver que está paralelo a Jerusalén. De modo que llevarlos a ellos al monte Sinaí no fue tan solamente darle las tablas, sino que le puso en relieve el horizonte en donde estaba la tierra prometida. De modo que, mire qué cosa descubrimos: para poder entrar a Jerusalén, tienes que subir al monte Sinaí, recibir la Torá para poder subir. El monte Sinaí está al sur, ¿verdad? Está abajo y Jerusalén está arriba. Eso nunca ha fallado y es lo mismo que dice la Torá. Es lo propio que dice la Torá, como usted lo puede ver ahí. Para poder subir ahí a Jerusalén, tiene que hacer tres cosas. Mírenlo aquí. Primero, tiene que estar en el pacto. Ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, para poder subir al monte Sinaí y del monte Sinaí a la Nueva Jerusalén, tienes que guardar el pacto. Será para mí especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un pueblo de Coanín y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa es la oferta que el Eterno te está dando. ¿Tú quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres ser especial tesoro? Acepta el pacto. El pueblo dijo: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moshe a Yuhebajé la palabra de este pueblo. De modo que ahí te puede ver el pacto. Esto es creación mía para que usted lo utilice. Esa gráfica la hice ahí para que usted pueda concertar una vez más la decisión que nosotros hemos tomado. Primero, acepta el pacto. Mira la oferta aquí. Y si tú aceptaste, asegúrate
Asegúrate de hacer todo lo que el Eterno ha dicho. Hacer todo lo que el Eterno ha dicho implica el poder obedecer y guardar sus mandamientos. No lo que digan los hombres, no lo que diga la religión, no, lo que dice la Torá. Pero muchos no están dispuestos a eso. Entonces, para poder disfrutar de esto, tiene que subir al monte Sinaí. Y el monte Sinaí, con las tres cosas, con el pacto, la oferta y la aceptación, va a subir a Jerusalén. Hay que entrar por el Sinaí. Para poder entrar a la nueva Jerusalén, hay que entrar por el Sinaí. El aeropuerto es el Sinaí. ¿Y qué sinónimo es el Sinaí? El recibimiento de la Torá. Todo aquel que quiere entrar al pacto tiene que entrar por el Sinaí. Por ahí es que tiene que entrar. No puede pretender que va a entrar por otro lado. Tiene que entrar por el Sinaí. Tiene que recibir la Torá. Tiene que ocuparte en guardar sus mandamientos. Nadie puede entrar por otro lado si no es por el Sinaí. El Sinaí es la cúspide que nos va a elevar hacia el Olam Abba. Nadie puede entrar a la nueva Jerusalén si no entra por el Sinaí. Y eso es un consejo que te doy para que puedas bendecir tu vida y la de los tuyos. Amén. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar en este momento. Y no se olvide mañana la cita que tenemos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde vía Zoom, transmitido por YouTube, por el Facebook. Y el domingo entonces lo vamos a repetir por YouTube a las 10 de la mañana, la Haftará, y a las 4 de la tarde el servicio de Shabbat. Y así vamos a llenar de Torah los 7 días de la semana. Porque eso es lo que necesita las redes sociales. Torah, Torah y más Torah. Así es que, mis amados hermanos, ha sido un placer para mí el poder estar en este momento. Obviamente siempre se quedan muchas cosas que tratar, pero no hay tiempo para más. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Tengan una feliz noche, un feliz descanso, y nos vemos mañana en la introducción, en lo que es el desglose de la Haftará en la mañana y la Parashá a las 4 de la tarde. Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Y misión te Torah, ki misión te Torah, udavar Adonai, mi Yerushalayim. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom. Laila Tov. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su